Agencia Tegantay. Quiero decirles a ustedes que yo procedo de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos nosotros la experiencia también del metro. He de recordarles a ustedes que en la Ciudad de México se decidió hacer este medio de transporte a raíz de que se iban a celebrar en 1968 las Olimpiadas de la Ciudad de México. México no podía quedarse atrás del metro de Londres, del metro de Nueva York, del de Berlín, etc. Entonces, sin haber hecho un esquema crítico de lo que este medio de transporte significaba, México tenía que colocarse al lado de los países más modernos del mundo. Y bueno, se decidió hacer el metro. No se planeó de manera adecuada cómo debería ser, ni se dio una discusión previa que alentara una buena solución en el desarrollo de este sistema de transporte. Esa falta de crítica hizo plantear inmediatamente que el metro circulara, sobre todo por la parte central de la propia ciudad. Nuestra ciudad tiene una cuadrícula, entonces se pensaba en un medio de transporte que viajara del norte a sur y viceversa, y de oriente a poniente. Esto, lo que estaba planteado, es una de las cosas más graves que nos iban a suceder, porque estábamos hablando de centralizar toda la actividad urbana, se iba a centralizar en la Ciudad de México aún más. La Ciudad de México era una de las ciudades más grandes del mundo y aún más se pretendía centralizar al cruzar los dos ejes perpendiculares de la línea 1 y 2 del metro. Ahora que ustedes me plantean lo de Quito, me parece que algo similar puede estar ocurriendo. Quito es una ciudad que es un gran rectángulo, es un cuadrado, un damero, de manera rectangular, que corre de norte a sur y que es fundamentalmente una ciudad longitudinal. Está confinada por una serie de accidentes geográficos muy importantes, como son el Pichincha, el promontorio de Ichimbía, el Panecillo, etcétera, que están confinando y que casi no le dan salida más que por el lado norte de manera parcial a la movilidad de la ciudad. Pero están planteando, si no me equivoco, un esquema que va a atravesar la ciudad de Quito en la parte central. Eso, a mi manera de ver, me parece que es una gran equivocación. Esto va a propiciar una sobredensificación del centro histórico, y he de decirles que ningún centro histórico del mundo, exceptuando aquellas que son ya ciudades olvidadas, que ya están abandonadas, ningún centro histórico debe ser sobredensificado y sobreintensificado en su uso del suelo. Y creo que inevitablemente, en caso de que se construya el metro en el centro histórico de la ciudad de Quito, esto va a ocurrir. La ciudad de Quito es, como decía, longitudinal, pero que sin embargo tiene una serie de avenidas o de grandes vías a través de las cuales se le pudiera dar salida al sistema masivo de transporte. Tiene enseguida el centro histórico, tanto hacia el oriente como hacia el poniente, una serie de avenidas anchas que también corren longitudinalmente de norte a sur, como pudieran ser, no recuerdo los nombres, pero enseguida el centro histórico hay dos grandes avenidas, tanto un lado para otro. Enseguida creo que está la avenida Simón Bolívar y del otro lado la Mariscal Sucre, que pudieran ser unas vías alternas para darle solución al problema del transporte. Pero además yo creo que también tienen planteado aquí una especie de anillo periférico que también pudiera ser una gran salida. Creo que Quito ahora tiene una estabilidad probablemente política, económica, que hace que la gente sueñe. Y esto lo digo porque en el parque Ichimbía veía yo unas declaraciones del alcalde, que decía que en Quito se podía soñar. Yo solamente les comentaría que ojalá lo analicen muchísimo, que lo analicen muy bien y que ese sueño no se les convierta en pesadilla como alguna vez se nos llegó a convertir a nosotros. Se habla de que el metro es un elemento de modernidad. A mí me parece que el Ecuador está entrando en una etapa de modernidad muy fuerte y además está teniendo un proceso de celeridad bastante considerable. Pero yo creo que esa modernidad debiera analizarse un poco más, debiera discutirse, debiera criticarse para poder entrar en esa modernidad.
A mí me llama muchísimo la atención que todavía en Quito hace un poco tiempo se entraba en un aeropuerto que desde luego estaba en la parte céntrica de la ciudad y que sin embargo ahora se lo llevaron a la parte de fuera. Entonces ese crecimiento que está dando el propio aeropuerto va a pegar perpendicularmente con la longitudinalidad de la ciudad y va a generar ese orden que ustedes tienen ahora, muy longitudinal, pero hasta cierto punto muy ordenado, que ligeramente se descompone en la parte norte de la ciudad, se va a enfrentar con una urbanización muy moderna, muy actual, cuya base es fundamentalmente la rentabilidad y que esto va a ocasionar en la ciudad una gran cantidad de desórdenes urbanos. Tuve la inquietud de ver por dónde iba a pasar y una de las primeras inquietudes que tuve es ver que va a pasar exactamente por el centro. Pasaría por una calle, la Benalcázar, justo al frente del ex convento de San Francisco. Y pasa además en la parte posterior de este edificio religioso tan importante que es la Compañía de Jesús. Entonces quiero que nada más se den cuenta todos los daños, por muy buenos que sean los ingenieros y los arquitectos quiteños, que seguramente lo son, tengo la seguridad de que lo son, va a ocasionar grandes problemas en aquellos monumentos que identifican la identidad de esta ciudad y que identifican de alguna manera o de muchas maneras la singularidad de la cultura ecuatoriana. Pensar que esta línea pasara por el eje más densamente sembrado de grandes edificios, porque no solamente son los edificios religiosos, sino son todos aquellos que son tan extraordinariamente conservados y que le dan escala, que le dan proporción, que le dan contexto a estos grandes edificios, verdaderamente sería un desastre que eso llegara a ocurrir. Pero también quiero decirles a ustedes que por mucho que la ingeniería sea muy buena, no logra evitar que haya desfasamientos de subsuelo, que haya movimientos en el territorio, que haya cuestiones que vienen finalmente a dañar la estructura tanto de suelo como de subsuelo. Es decirles a ustedes que en la Ciudad de México preexiste a la ciudad colonial, la ciudad México-Tenochtitlan. No interesó mucho eso, no interesaron los restos materiales, culturales tan importantes que estuvieran abajo y se pasaron las dos líneas por el centro. Crucificaron a la Ciudad de México exactamente por la zona centro. Bueno, lo primero con lo que se encontraron a la hora de ir haciendo excavaciones son una gran cantidad de restos materiales. En el caso de San Francisco, aquí en la ciudad de Quito, ¿quién no nos dice, habiendo sido un conjunto urbano, una plaza de una magnitud verdaderamente grande, de gran escala, yo creo que tienen que encontrarse o tuvieran que encontrarse posiblemente allí elementos arqueológicos, materiales como inmateriales, necesarios para la investigación y la historia de Quito. Ahora, si vamos recorriendo todo el eje, seguramente tendrían que encontrarse probablemente hasta los restos de lo que pudo haber sido la ciudad colonial en Quito. Ahora, decía yo, pasa por el frente de San Francisco y por la parte atrás de la compañía. Quiero decirles también a ustedes, comentarles que cuando se hace en el caso de la Ciudad de México, se hizo una excavación longitudinal que estaba recargada en unos muros Milán, que son excelentes, el procedimiento es excelente, pero que hubo movimientos diferenciales que hicieron que en principio se nos desestructurara, por ejemplo, la Catedral Primada de la Ciudad de México, uno de los monumentos más importantes que hay en el mundo. Creo que en el caso suyo pudiera llegar a ocurrir lo mismo. Más en el caso de la ciudad de Quito, que tiene unas pendientes muy fuertes en su estructura de suelo y de subsuelo. Entonces, ¿quién no nos dice que con esas pendientes que generalmente son del lado del Pichincha, de manera casi diagonal, ustedes pueden ver que San Francisco está más alto en un lado y menos en otro para compensar los niveles? Podría haber un empuje diagonal muy fuerte de parte de la ciudad, de parte de las alturas del Pichincha, que pudieran presionar al cuadrante de San Francisco y pudiera haber un determinado desplazamiento hacia el oriente de la ciudad. Y en el caso
de la compañía sería de atrás para adelante, pero podría pasar lo mismo. He de comentarles a ustedes también que en el caso de la Ciudad de México tenemos nosotros una zona de monumentos históricos de 5,000, si no mal recuerdo, 5,525 monumentos de primer orden, comenzando por la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, etcétera. Y una gran parte de estos edificios fueron afectados, primero por el tipo de subsuelo que tenemos, pero después también por la construcción propia del metro. Bueno, comento a ustedes que desde el punto de vista fisiográfico, pueden generarse, si esto no se calcula y que se generaron en la Ciudad de México, bulbos de presión muy importantes. Se puede desestructurar la continuidad del subsuelo. Es muy importante que un suelo y subsuelo tengan una continuidad. Al fragmentarse por los muros Milán del metro de la Ciudad de México, se perdió esa continuidad y se empezaron a generar movimientos diferenciales donde el suelo ya no se comportaba de una sola manera, sino de manera enteramente heterogénea. Se quitó, por ejemplo, una deshidratación de amplias zonas en el centro del subsuelo, porque al no haber esa continuidad de la estructura del subsuelo, también se interrumpen y en algunos lugares pueden generarse humedades, inundaciones, y en otras se puede desertificar, se puede deshidratar el suelo, generando con esto una descompostura del suelo general. Al meter nosotros un metro norte-sur, estamos enviando una gran cantidad de personas cuyo origen y destino no necesariamente es el centro. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, es inaudito, es inverosímil que algunos trabajadores que viven en el sur tuvieran que ir al norte pasando por el centro, o del oriente al poniente también tuvieran que pasar por el centro. Aquí yo también estoy pensando que qué tendrían que hacer muchísima gente que se quiere desplazar de norte a sur o viceversa, tendría que pasar por el centro. No tendrían por qué hacerlo, no tendrían por qué saturar con actividades urbanas ese centro tan importante que ustedes tienen. Entonces, entre los primeros problemas que se dieron en la ciudad fue esa sobreintensificación y sobreutilización y sobredensificación del uso del suelo. Pero además, ¿qué ocasionó estos calificativos que ahora estamos dando? Empezó a ocasionar que el metro no podía subsistir por sí mismo y se le generaron una serie de programas adicionales como es la generación de los ejes viales, porque se daba cuenta que el metro no podía, por mucho que fuera muy importante los primeros meses, pues resultaba muy bonito, muy funcional, muy limpio y toda esta serie de cuestiones. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fue sobresaturando el propio metro y entonces había que crearle unos programas adicionales para solucionar o ayudar o coadyuvar a resolver el problema de la movilidad. Se generó entonces el programa de los ejes viales. La Ciudad de México, que comentaba ustedes que es ortogonal, se fragmentó en múltiples pedazos de norte a sur y de oriente a poniente. Como generaron esos ejes viales y eran insuficientes para dar paso a la movilidad del automóvil, algunos de los paramentos de uno o de otro lado fueron demolidos para dar paso a esos vehículos, con lo cual perdimos una gran cantidad de elementos materiales del patrimonio cultural. Pero no solamente eso, sino que se fragmentaron los barrios, se empezó a generar una deshumanización muy grande dentro de la ciudad, y bueno, y esto a la postre vino a generar también un gran centro de delincuencia en el propio centro, orgullo de todos los mexicanos. Así es que yo creo que sería muy importante que ustedes que tienen, fíjense, el primer centro considerado patrimonio cultural de la humanidad en América, en Latinoamérica, en Iberoamérica, sea muy importante que también lo pensaran dos veces. Yo no soy quien para darles consejo a ustedes, seguramente ustedes tendrán la sabiduría para poderlo hacer de una manera adecuada, pero sí les comentaría que pensaran 2 veces, 3 veces, 5 veces el asunto. No es posible que el centro cultural que significa Quito, que es un elemento importante, orgullo de la humanidad, pueda empezarse a perder de esa manera.